Hola a todos mis queridos seguidores del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy tenemos un tema que estoy segura, va a tocar muchas fibras sensibles y va a despertar esa chispa de nostalgia y cariño que todos guardamos. Vamos a hablar de una conexión que a pesar del tiempo, del espacio y de las circunstancias, ha dejado una huella imborrable en el corazón de muchos. Sí, hablo de esa dupla que conquistó las pantallas y los suspiros de millones, Ander Zel y Kerem Bürsin. El título lo dice todo, y hoy vamos a sumergirnos en por qué para muchos, Ander Zel y Kerem siempre tendrán un lugar único en mi corazón. Así que prepárense para un viaje emotivo y sobre todo, para recordar momentos que nos hicieron soñar. Y antes de empezar, si todavía no forman parte de nuestra comunidad, los invito cordialmente a que pulsen ese botón de suscripción que ven por ahí abajo. No se arrepentirán, porque aquí siempre tendremos contenido que los encantará. Ahora sí, vamos a empezar con esta conversación tan especial. Cuando pensamos en Ander Zel y Kerem Bürsin, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? Para mí sonrisas, miradas cómplices, esa química que traspasaba la pantalla y nos hacía creer en los finales felices, al menos por un rato. Su historia, tanto dentro como fuera de la ficción, se convirtió en un fenómeno. Lo que comenzó como una colaboración profesional en la serie Senkal Kapm, rápidamente se transformó en algo más. No solo conquistaron a la audiencia con sus personajes, Eda y Serkan, sino que también capturaron la atención del mundo entero con su relación. Y es precisamente esa conexión, esa forma en que sus caminos se entrelazaron y brillaron juntos, lo que hace que hoy estemos aquí hablando de por qué siguen ocupando un lugar tan especial. Vamos a desgranar un poco lo que hizo que esta pareja fuera tan magnética. En primer lugar, no podemos ignorar el impacto de Senkal Kapm. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Y no fue solo por la trama, que tenía todos los ingredientes de una comedia romántica exitosa, un encuentro fortuito, un contrato, malentendidos, pero sobre todo, un amor que florece contra todo pronóstico. Fue la manera en que Ande y Kerem dieron vida a Eda y Serkan. Ande con su dulzura natural, su expresividad y esa capacidad de transmitir vulnerabilidad y fortaleza al mismo tiempo. Y Kerem con su carisma, su intensidad y esa chispa que lo hacía parecer un príncipe moderno. Juntos, crearon una dinámica que era palpable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban, todo en ellos transmitía una autenticidad que rara vez vemos. Como espectadores nos sentíamos inmersos en su historia, sufriendo con sus desencuentros y celebrando sus reconciliaciones. Pero la magia no se detuvo en el plató. A medida que la serie avanzaba, Ande y Kerem empezaron a compartir más de su vida juntos en las redes sociales. Y ahí es donde el término couple goals cobró un nuevo significado. Sus viajes juntos, sus bromas, sus gestos de apoyo mutuo, todo ello construyó una narrativa paralela a la ficción que cautivó aún más a sus fans. La forma en que se miraban en las entrevistas, como Kerem defendía a Ande, como Ande admiraba el trabajo de Kerem, creaba un aura de autenticidad. No parecían estar actuando para las cámaras, parecían estar viviendo su amor, y eso es algo que resuena profundamente en el público. Nos gusta ver que las estrellas, a pesar de su fama, también son personas que experimentan el amor de una manera genuina. Y es importante recordar la evolución de ambos actores. Ander Zel ya era una figura reconocida en Turquía, pero con Senkal Kapm alcanzó una proyección global impresionante. Su talento para la actuación, su belleza y su carisma la catapultaron a la cima. Y Kerem Bürsin, con su mezcla de herencia turca y estadounidense, aportaba una perspectiva fresca y un encanto inconfundible. La combinación de sus personalidades y sus trayectorias creó una sinergia perfecta. Se complementaban en pantalla y por lo que vimos, también fuera de ella. Pero, ¿qué es lo que hace que esta conexión, que ya no está activa en la misma medida, siga viva en nuestros corazones? Creo que hay varios factores. En primer lugar, el impacto emocional que generaron. Nos regalaron momentos de pura felicidad, de ilusión. Nos hicieron creer en la magia del amor. Y esa sensación, una vez que la has experimentado, es difícil de olvidar. Cuando recordamos su tiempo juntos, es como revisitar un capítulo feliz de nuestra propia vida, aunque sea de forma vicaria. En segundo lugar, la autenticidad percibida. En una era donde todo puede parecer fabricado, la aparente honestidad de su relación fue refrescante.
Los fans se sintieron conectados a ellos a un nivel más personal, y esa conexión es lo que perdura. No era solo admiración por su trabajo, era cariño por ellos como personas. Tercero, el legado de sus personajes. Eda y Serkan se convirtieron en íconos románticos para una generación. Y al ver a Hande y Kerem juntos, esa fantasía se hacía aún más real. La serie dejó una marca imborrable en la televisión turca y en el corazón de sus seguidores. Y es natural que al evocar a esos personajes, también recordemos a los actores que les dieron vida de una manera tan memorable. Además, pensemos en la forma en que ambos han continuado sus carreras. Hande ha seguido trabajando en proyectos de gran envergadura, demostrando su versatilidad y su talento actoral. Kerem también ha participado en series y películas que han sido muy bien recibidas. Ambos han seguido creciendo profesionalmente, y eso es algo que sus seguidores celebran. Sin embargo, la sombra de su tiempo juntos en Senkalkam y su relación personal sigue presente en la memoria colectiva. Es como un capítulo icónico en sus historias individuales. Podríamos hablar de momentos específicos que quedaron grabados. Las alfombras rojas donde se veían tan enamorados y orgullosos el uno del otro. Las entrevistas en las que se dedicaban palabras de admiración. Los fans mexicanos, por ejemplo, tuvieron la oportunidad de verlos en persona en un evento organizado por la revista Hola, y la energía que desprendían era eléctrica. Recuerdo haber visto vídeos de ese evento y la conexión entre ellos era innegable, irradiaban felicidad y complicidad. Esas imágenes, esos recuerdos, son los que se quedan grabados y alimentan ese sentimiento de que siempre tendrán un lugar único en mi corazón. Y es que en el fondo, todos anhelamos historias de amor que nos inspiren. Historias que nos hagan creer en la posibilidad de encontrar a esa persona especial, de compartir la vida con alguien que te entienda, te apoye y te haga feliz. Hande y Kerem para muchos representaron esa fantasía hecha realidad. Y aunque las cosas cambien, la forma en que nos hicieron sentir, esa ilusión que nos transmitieron, eso es lo que perdura. Es importante también reconocer que como seguidores, a veces idealizamos a las figuras públicas. Pero en el caso de Hande y Kerem, la química que mostraban era tan natural, tan genuina, que era difícil no creer en ella. Sus sonrisas, sus abrazos, la forma en que se cogían de la mano, todo ello contribuía a esa percepción de una pareja real y enamorada. Quizás lo que más resuena es esa sensación de que a pesar de las presiones de la fama y la industria del entretenimiento, lograron construir algo que parecía auténtico y hermoso. Y cuando algo así termina, o evoluciona, deja un vacío, pero también un recuerdo precioso. Es como cuando se termina una serie que te encantaba, extrañas a los personajes y las historias, pero te quedas con los buenos momentos vividos. En el contexto de las redes sociales, donde todo es tan efímero y a veces superficial, la conexión que Hande y Kerem crearon a través de su relación y su trabajo se siente más sólida, más significativa. Fueron un faro de optimismo y romance para millones de personas. Y esa influencia, esa huella emocional, es difícil de borrar. Y no quiero dejar de mencionar la fuerza de sus bases de fans, tanto individualmente como en conjunto. Los fanáticos de Hande y Kerem son increíblemente apasionados y dedicados. Han seguido sus carreras, han apoyado sus proyectos y han celebrado sus éxitos. Y en el caso de su relación, esa pasión se multiplicó. Los mensajes de apoyo, las compilaciones de momentos románticos, las teorías de fans, todo ello creó un ecosistema alrededor de ellos que también contribuyó a mantener viva esa conexión en el corazón de la gente. Hoy cuando vemos fotos de ellos por separado, o noticias sobre sus nuevos proyectos, siempre hay un pequeño rincón en nuestro corazón que recuerda esa época dorada. Es un recuerdo agridulce quizás, pero un recuerdo al fin y al cabo, lleno de cariño. Y creo que esa es la esencia de por qué Hande Erçel y Kerem siempre tendrán un lugar único en mi corazón. No se trata solo de la actuación, ni solo de la relación, se trata de la suma de todo ello, de la ilusión que nos brindaron y de la conexión emocional que crearon con nosotros. Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de este viaje nostálgico. Hemos recordado la magia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la química innegable que traspasaba la pantalla y la vida real, y el impacto duradero que tuvieron en nuestros corazones. Hemos hablado de cómo su relación, dentro y fuera de la ficción, se convirtió en un fenómeno que inspiró a millones, dejando una huella imborrable de amor, ilusión y momentos inolvidables. Muchísimas gracias por acompañarme en esta conversación tan especial. Espero que hayan disfrutado tanto como yo reviviendo estos recuerdos.
Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué es lo que más recuerdan de Ande y Kerem? ¿Qué momentos les dejaron una marca especial? Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y si este vídeo les atraí, do una sonrisa al rostro o les ha hecho recordar con cariño, no olviden darle un gran me gusta. Compártanlo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de esta increíble dupla. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Su apoyo significa el mundo para mí. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.